bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Mateo 28:19, un texto controvertido, un texto polémico. En un video anterior llamado Excusas Trinitarias, le voy a dejar el enlace en la descripción del video y en la pantalla final, yo ya expliqué un poco cómo Mateo 28:19 de ninguna manera es un texto trinitario, de ninguna manera es un texto que hable de una Trinidad, sino que más bien deja en claro quién es Dios, que es el Padre. Sin embargo, hoy lo que quiero hacer es una pequeña explicación de qué manera se cumplió la gran comisión de Mateo 28:19 en los Hechos de los Apóstoles, porque todos sabemos que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, y cómo es que entonces Jesús dice: bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Hay algún error? ¿Hay algún problema? ¿Será que el texto fue agregado, fue añadido, le agregaron palabras? ¿O simplemente es que no estamos comprendiendo claramente el pasaje? Yo estoy más inclinado a pensar que simplemente lo estábamos entendiendo mal, que nos faltaba información. Pero muchos cristianos antitrinitarios, o que no creen en la Trinidad porque justamente la Biblia no habla de tal cosa, han decidido arbitrariamente que es un texto agregado y por lo tanto han pensado en sacarlo. Es decir, es un texto que no tiene que ir en la Biblia, es un texto que fue añadido por los hombres, sin pruebas, sin argumentos sólidos, más que el testimonio de los padres de la iglesia, entre comillas, o algún testimonio histórico, pero no con pruebas escriturales. Sin embargo, yo soy más de la idea de que la Biblia se explica a sí misma y que no podemos dar explicaciones de nuestra propia sabiduría, sino que tenemos que explicar cada texto con otras partes de las Escrituras. Y cuando hay algo que no entendemos, simplemente podemos y tenemos la licencia de parte de Dios de decir que no entendemos ciertas cosas. Pero el ser humano orgulloso no quiere reconocer que no entiende ciertas cosas. El ser humano orgulloso quiere decir que lo sabe todo, que lo puede explicar todo. Y no es el caso. La palabra de Dios puede contener asuntos de los cuales no podamos dar una cabal explicación, y no hay problema con eso, ¿sí? No hay problema con eso. ¿Por qué? Porque la luz va en aumento, es progresiva. Y nosotros podemos espaciarnos en las dudas, y en las cosas que no entendemos para fortalecer la incredulidad, que es lo que hacen muchos cristianos, o podemos aferrarnos a las cosas que sí sabemos, sobre las cuales tenemos una absoluta certeza, y espaciarnos en eso y fortalecer la fe. Pero hay muchos cristianos que les gusta espaciarse en las dudas, que les gusta espaciarse en los problemas, en las contradicciones aparentes, y eso fortalece ¿qué cosa? La incredulidad. Entonces ese no es el camino que nosotros tenemos que seguir. Si sabemos que Dios nos ha salvado, si sabemos que Cristo nos ha limpiado con su sangre de los pecados, nos ha dado un nuevo corazón, esa es la evidencia más grande de que existe un Dios y que la Biblia es su palabra. Luego puede haber cosas que no comprendamos plenamente, pero no por eso nos vamos a poner nosotros como jueces, ¿no? Con una tijera a empezar a recortar lo que no entendemos. Y Mateo 28:19 es uno de esos puntos que el cristianismo no entiende del todo y que por eso quiere cortarlo, quiere sacarlo, ¿sí? Pero vamos a ver que no hay ningún problema con Mateo 28:19, que es un texto que está correcto, que tiene que estar así, se complementa con los demás evangelios y se complementa con Hechos de los Apóstoles, y los apóstoles lo entendieron perfectamente y cumplieron cada uno de ellos la gran comisión de Mateo 28:19. Primer punto, Mateo 28:19 no es una fórmula bautismal, es una comisión, ¿sí? No son las palabras que se dicen al introducir al agua al converso, no son las palabras que hay que decir como una fórmula, sino que es una comisión que describe un proceso que es más amplio que simplemente la inmersión en el agua. Voy a dar un ejemplo. No solamente la comisión involucra el bautismo, sino que dice: id a adoctrinar a todas las naciones. Ese adoctrinar conlleva una predicación, o sea, conlleva presentar información acerca del plan de salvación para que las personas puedan arrepentirse para con Dios el Padre. Y en ese adoctrinar también las personas descubren que el único medio de salvación es Jesucristo el Hijo. Y posteriormente a bautizarse, las personas comienzan una nueva vida en el Espíritu de Cristo, recibiendo el Espíritu Santo. Y eso aparece en la Gran Comisión, porque en la Gran Comisión dice: adoctrinar a todas las naciones, bautizándolas, ¿sí?,
en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y después dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa expresión, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es la promesa del Consolador, es la promesa del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Cristo iba a estar con nosotros, o Cristo iba a estar con nosotros en su Espíritu, dándonos la fuerza para vencer, para vivir una vida nueva de obediencia a la palabra de Dios. Entonces vamos a ver que este proceso se da en cada una de estos tres ejemplos que voy a presentar ahora de Hechos de los Apóstoles, donde los apóstoles presentan el Evangelio y cumplen la gran comisión de Mateo 28:19 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no es ni más ni menos que ese proceso, el arrepentimiento para con Dios. Hechos capítulo 20 nos dice Pablo que él predicaba el arrepentimiento para con Dios, y Dios es el Padre. Por eso la primera fase es la que nos muestra nuestra separación de Dios el Padre. Esa es la primera fase de la predicación. Nos muestra nuestros pecados, nos muestra nuestra condición de perdidos, que estamos separados de Dios. La segunda fase nos muestra el único camino a ese Dios, que es Cristo. Y tenemos que morir a nuestra antigua vida en el bautismo, aceptando a Cristo como nuestro mediador para perdón de pecados. Y la tercera fase es recibir el Espíritu de Cristo, recibir el Espíritu Santo para vivir una vida de acuerdo a los principios de Dios. Ese proceso es la gran comisión de Mateo 28:19 y se cumple perfectamente en Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver algunos casos. El primer caso que vamos a ver está en Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. Es un texto muy conocido, pero que ahora al desglosarlo nos vamos a dar cuenta que es un cumplimiento de la gran comisión. En Hechos capítulo 2, en los versículos anteriores al verso 37, Pedro explica quién era Cristo. Pedro los adoctrina. Pedro les presenta el Evangelio y les da la información necesaria para que ellos sepan que están desprovistos de la gracia de Dios, que necesitan reconciliarse con Dios. Y el verso 37 dice, entonces oído esto fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Primer punto, verso 38. Pedro les dice, arrepentíos, arrepentíos. El arrepentimiento no es para con Cristo, es para con Dios el Padre. Arrepentimiento, primer punto de la gran comisión que Pedro dice, en el nombre del Padre. El arrepentimiento es para con Dios el Padre, primer punto. Sigue el versículo 38. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Por medio de quién nos acercamos a ese Dios del cual estamos destituidos, del cual estamos separados? Por medio de Cristo, en el nombre del Hijo. Segundo punto de la gran comisión. O sea, fíjense, es ese orden, no puede haber otro orden. Es ese orden que se cumple en cada una de las predicaciones que vamos a ver a continuación. Entonces, arrepentimiento para con Dios el Padre, está perfecto. Bautismo en el nombre de Jesús, o sea, la fórmula que se dice cuando la persona se bautiza es en el nombre de Jesús, perfecto, ¿sí? En el nombre del Hijo, y después dice, al final del versículo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué significa esa expresión? Adoctrinad y bautizad en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, significa que la gente tiene que conocer que hay un Dios, que su ley fue quebrantada, estamos destituidos de ese Dios, tenemos que arrepentirnos para con Dios el Padre, ir a Jesucristo para obtener perdón de pecado y recibir el Espíritu Santo para vivir una vida en santidad. Ese mismo patrón es la gran comisión de Mateo 28:19. Eso era lo que los apóstoles tenían que predicar, en ese orden. Vamos a otro ejemplo. Se encuentra en Hechos capítulo 8, versículo 12 en adelante. Acá lo tenemos anotado. Hechos 8, del 12 al 16. Dice lo siguiente. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, nuevamente, ¿qué se predica? El reino de Dios. ¿Cómo es la predicación del reino de Dios? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así predicaba Cristo, los discípulos de Cristo, así predicaba Juan el Bautista, el arrepentimiento porque el reino de Dios se había acercado, el reino de los cielos. Entonces, ¿qué escucharon predicar? El reino de Dios, ¿sí? El arrepentimiento para con Dios el Padre. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. O sea que les predicaban el reino de Dios
el arrepentimiento para con Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que puedan reconciliarse con ese Dios. Entonces acá tenemos el Hijo. Lo va a repetir nuevamente el texto. Dice, el mismo Simón creyó también entonces y bautizándose se llegó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén habían oído que en Samaria habían recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. O sea que los habían bautizado en el nombre de Jesús, habían escuchado el Evangelio, fueron bautizados en el nombre de Jesús, pero no recibieron el Espíritu Santo con poder o esa manifestación poderosa hasta que vinieron los apóstoles y les impusieron las manos. Pero acá tenemos el Espíritu Santo, la tercera fase de ese proceso que incluye la Gran Comisión. Y el verso 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Fíjense esta expresión. Da por sentado de que como solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Da por sentado el proceso, da por sentado, esta explicación da por sentado de que no iban a recibir el Espíritu Santo hasta que no recibieran a Cristo como Salvador. O sea, habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No tanto el bautismo como rito, sino aceptar a Cristo en el corazón. Porque hay casos, como en Hechos 10, donde había personas que no habían sido bautizadas, pero habían recibido a Cristo y habían recibido el Espíritu Santo, y entonces dice, no le podemos impedir el agua a aquellos que ya recibieron el Espíritu Santo como nosotros. Pero el proceso siempre es el mismo. Arrepentimiento para con Dios el Padre, aceptación de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, y recibir la vida de Cristo en el alma. ¿Sí? Así que acá tenemos dos ejemplos ya en Hechos de los Apóstoles del cumplimiento de la Gran Comisión. Y vamos a ir al último pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 19. En realidad yo estoy presentando ejemplos, pero esto pasa incluso antes de Hechos de los Apóstoles. Este mismo patrón, este mismo principio. Hay un caso que es el del ladrón en la cruz, que es el que más me conmueve, donde ni siquiera está el bautismo, porque el ladrón en la cruz ni siquiera se puede bautizar, porque ya son sus últimas horas. Él se convence de pecado. Él le dice al otro ladrón que está insultando a Cristo, ¿no temes a Dios, tú que estás en la misma condenación? O sea, él reconocía que estaba destituido de Dios, que estaba en la condenación, que sus pecados lo habían separado de Dios. Entonces él se arrepintió para con el Padre, reconoció su pecado, estaba arrepentido. Entonces, ¿qué hizo? Apeló a Cristo, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Apeló a Cristo, ¿sí? El único mediador, el único que lo podía salvar. Y Cristo le confirma que él iba a morir en el Espíritu Santo, que iba a morir en la paz del cielo, ¿sí? Porque le dijo, de cierto te digo hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? O sea que ese hombre recibió el Espíritu Santo y murió en el Espíritu, aunque no llegó a bautizarse. Porque el rito es simplemente una demostración pública de lo que pasa en el corazón. Pero este orden se cumple siempre en la Biblia. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es simplemente el proceso de conversión. Nos arrepentimos, aceptamos a Cristo y recibimos su vida. Recibimos su Espíritu para vivir vencedores una vida de obediencia. El último pasaje se encuentra en Hechos 19 y vamos a leerlo del 1 al 6. Dice lo siguiente: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Fíjense, se da por sentado nuevamente que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo. Se da por sentado de que es ese orden. Estas personas le responden: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo, dice el verso 2. Verso 3. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Recuerden, Juan el Bautista, que predicaba arrepentimiento para con Dios el Padre. Arrepentíos, predicaba Juan, el bautismo del arrepentimiento. O sea que estas personas tenían un conocimiento de ¿qué? Tenían un conocimiento del Padre, tenían un conocimiento que había un Dios y que se tenían que arrepentir para con Él, y fueron bautizados en el bautismo de Juan. Pero Pablo les dijo, porque como ellos no habían oído que había Espíritu Santo, o sea, no sabían que había Espíritu Santo, y no sabían que había un Mesías que los reconciliaba con el Padre,
Pablo les dice, Juan bautizó, verso 4, con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, Jesucristo. O sea que les habló del Hijo. Ellos ya sabían del Padre, pero ahora les habla del Hijo. O sea que ellos tenían el bautismo de Juan. Sí, correcto, tenían el bautismo de Juan, arrepentimiento. Pero ahora Pablo les habla del Hijo. Y como ellos no habían oído del Espíritu Santo, obviamente también les habló del Espíritu Santo, de los dones espirituales, que era recibir la vida de Cristo en el alma. Entonces tenemos el arrepentimiento para con Dios, que ya lo tenían, ahora tienen un conocimiento del único medio para llegar al Padre, que es su Hijo Jesucristo, y fíjense lo que dice en el versículo 5. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo es el bautismo? En el nombre de Jesús. Porque Mateo 28:19 no es una fórmula bautismal, es una comisión que integra varias cosas. Entonces se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y el verso 6 dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea que recibieron posteriormente el Espíritu Santo. De esta manera, tanto Felipe, tanto Pedro, tanto Pablo cumplieron la gran comisión de Mateo 28:19. Simplemente respetando el proceso, respetando el orden para presentar el Evangelio. Una persona que no reconoce su condición de perdida, ¿puede aceptar un Salvador? ¿Puede necesitar un Salvador? No. Si yo no sé que estoy perdido, ¿para qué quiero un Salvador? Entonces tengo que presentar primeramente de que estamos destituidos de la gloria de Dios, de que estamos separados de Dios y que nuestros pecados nos separaron de Dios, para que busquemos un medio, el único medio, que es Cristo. Y luego de haber aceptado a Cristo, recibir la vida de Cristo continuamente en la nuestra. O sea, recibir el aliento de vida, recibir a Cristo en el corazón cada día, ¿sí? Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada día recibimos a Cristo para vivir una vida nueva, esa vida nueva en Cristo. Entonces vemos que Mateo 28:19 se cumplió perfectamente en Hechos de los Apóstoles, no como una fórmula bautismal como nosotros hubiéramos creído, como nosotros hubiéramos pensado, un pensamiento que casi nos lleva a agarrar una tijera y cortar Mateo 28:19, sino que se cumplió de una manera distinta, una manera más integradora que incluía el adoctrinamiento y la vida nueva en Cristo. No solamente la inmersión, no solamente la fórmula bautismal, sino que incluía todo el proceso. Así que como podemos ver, según las Escrituras, si comparamos texto con texto, si hacemos el ejercicio de dejar que la Biblia se explique a sí misma, Mateo 28:19 es un texto correcto, no fue adulterado, está en los manuscritos antiguos, no hay ningún problema con eso, y nosotros no somos jueces de las Escrituras, son las Escrituras las que nos juzgan a nosotros. Es la palabra de Dios la que nos dice qué tenemos que hacer y no nosotros los que decimos qué parte de la Biblia es verdadera y qué parte no. Así que espero que esto les ayude, hermanos, a fortalecer su fe en la palabra de Dios, de que la palabra de Dios no fue dejada a la voluntad de los hombres, sino que Dios la preserva con su poder, porque no es nuestra, es de Él. Dios dice que su palabra permanece para siempre y podemos confiar en esa promesa. Esto era todo por este video, espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, denle a me gusta, dejen acá abajo todos sus comentarios, suscríbanse al canal y compartan este video con sus amigos. Les mando un fuerte abrazo a todos y que Dios les bendiga.